Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 28, donde dice: Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Comienza diciendo este versículo: si alguno os dijere. En otra circunstancia, la actitud del invitado debe de ser diferente. En este caso se supone que alguien da una información sobre la procedencia de la comida que se sirve. Ahora bien, debe determinarse quién es el que informa, ya que podría ser el mismo que invitó, pero podría también ser otro incrédulo malicioso que procurara poner al cristiano en un aprieto y ver qué haría luego de la información. Incluso podría pensarse en un hermano débil que había sido también invitado y estaba en la misma mesa. Continúa diciendo este versículo: esto fue sacrificado a los ídolos. Posiblemente es un determinado plato de la comida, ya que se informa que procedía de un sacrificio hecho a los ídolos. Sigue diciendo el versículo: no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Note que la postura que debe de adoptar el creyente ante el informante y ante la información es concreta: no comed. Primero, por causa del que lo declaró, esto es, por testimonio ante el que informa. En cualquier caso, el testimonio del Evangelio está puesto en entredicho si el creyente, conocedor por otro lado de que aquella comida tiene relación con un sacrificio a un ídolo, participa de ella, estableciendo por otro lado una participación con el objeto de adoración pagana que es el ídolo. Por esta razón debe de abstenerse de comer. Sigue diciendo este versículo: y por motivo de conciencia. Vemos que este es el segundo lugar por el que debe de abstenerse. ¿De qué conciencia se trata? ¿De la del que informó o la del creyente que fue informado? El siguiente versículo aclara el sujeto de la conciencia, que no es el creyente, sino la del otro, como señala a continuación el versículo 29. Y la última frase en la Reina Valera no está en los manuscritos más seguros, y se comentó también anteriormente en el versículo 26. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: la conciencia, digo no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Comienza diciendo este versículo: la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Note que la pregunta que surge en el versículo anterior es contestada puntualmente aquí en este, ya que el apóstol está indicando claramente a qué conciencia se estaba refiriendo. Así pues, no era la conciencia del cristiano invitado a comer, sino la de que había informado de la procedencia de la comida, como de condición idolátrica. El problema está en la conciencia del otro. Sin duda, no puede tratarse de la del incrédulo, puesto que en su idolatría consideraría honroso que se comiese como algo excelente, por haber sido ofrecida al ídolo.
Por tanto, tiene que referirse a la conciencia de un hermano débil que había conocido de algún modo la procedencia de la carne. Si el fuerte comía de ella, ofendía la conciencia del hermano débil, cometiendo un pecado contra aquella conciencia, asunto que se consideró ya antes y que aplica ahora aquí. Sigue diciendo este versículo, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? El hermano fuerte, note que ahora se siente limitado en su libertad porque debe de dejar de comer aquello que se le informa como ofrecido a los ídolos. Esta instrucción apostólica genera dos preguntas que Pablo sitúa en la segunda parte del versículo y en el siguiente. Y la primera tiene que ver con el juicio de la libertad. Por otro lado, en la traducción Reina Valera se lee, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Note cómo el apóstol deja la pregunta sin dar respuesta que manifestase su pensamiento, ya que caben dos posiciones. La primera sería en sentido de pensar en un hermano débil que se escandaliza de la actuación del fuerte. En ese caso sería como si dijese, ¿por qué tengo que restringirme de lo que me es lícito por los escrúpulos de otro? Y otra posición que seguramente es la más correcta sería el pensamiento del que dice, ¿por qué dar ocasión a que otros me juzguen por un modo de actuar incorrecto? Es decir, otros, indefinidos en cuanto a quiénes son, en este caso incrédulos que han invitado al cristiano, emite un juicio de intenciones de que quien predica que los ídolos no son nada y que la idolatría es diabólica, come en identificación con aquellos que han ofrecido un sacrificio al ídolo que está siendo celebrado e incluso adorado por los paganos. Por tanto, tal actuación no concordaría con el testimonio que el creyente aporta, siendo contradictorio con él mismo. Continúa ahora con el versículo 30, donde dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado con aquello de que doy gracias? La pregunta retórica pudiera considerarse como la expresión arrogante de un creyente que se siente molesto a ser censurado cuando él participa de la comida a la que fue invitado con acción de gracias a Dios. Este se siente molesto porque alguien critica o habla mal de él a causa del uso legítimo de su libertad. Más bien, se pone de manifiesto la aceptación obediente a las enseñanzas del apóstol, ya que el creyente puede comer de todo, dando gracia a Dios por los alimentos, puesto que de Él es todo, es decir, la tierra y su plenitud, como señala el versículo 26. Pero por otro lado, no necesita hacerlo comiendo de cosas que, aunque lícitas, no convienen, evitando así todo tipo de censura. De este modo debiera entenderse la pregunta, como si dijese, ¿por qué tengo que ser censurado comiendo de lo sacrificado a los ídolos, aunque haya dado gracias a Dios por la comida? Esto concuerda plenamente con la enseñanza dada antes de que todo es lícito, pero no todo conviene, ni todo lo que es lícito edifica. Versículo 23. Continuaron con el versículo 31, donde dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Note que la gloria de Dios
ha de ser la meta de toda acción del cristiano. Y Pablo presenta aquí una expresión de la totalidad de la vida de sus múltiples formas. Tomando el tema que está tratando, habla de cada ocasión en que se coma o se beba. En todo ello Dios debe de ser glorificado. Por otro lado, el apóstol Pedro expresa la misma verdad con otras palabras cuando dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. En cualquier caso, el resultado de la vida cristiana consecuente es la glorificación de Dios, ya que Él ha de ser glorificado en todo, puesto que primeramente dio los dones, luego el poder para ejercerlos y capacitó a los creyentes para la edificación del cuerpo, que es la Iglesia. El objetivo de todo ministerio ha de ser la gloria de Dios, teniendo por otro lado claro esto, ya que todo se dará en gloria para Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, si debe de abstenerse de comida o de bebida, o de cualquier otra cosa, debe de hacerse sin resentirse por no poder usar de la libertad que se tiene en Cristo Jesús. Para esto el mismo Señor nos ha salvado, cuando dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14. Esta es una enseñanza reiterada del apóstol, como también nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Note que entender bien esto evitaría múltiples problemas. La regla más segura para saber qué debemos y qué no debemos de hacer consiste en preguntarse si aquello que nos ocupe glorifica a Dios o no. De otro modo, si podemos decir delante de Él: gracias por lo que estoy haciendo, si eso no es posible, esto quiere decir que lo que nos ocupa no es correcto delante de Dios y debemos dejarlo a un lado. La vida que glorifica a Dios es aquella en que las acciones e intereses coinciden con los de Cristo, ya que esta forma de vida es conducida por el Espíritu y fructifica en comunión con Cristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 15, versículo 8. Los mismos incrédulos glorifican a Dios a causa del buen testimonio que descubren en la vida de los creyentes. Note lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
Comienza diciendo este versículo: no seáis tropiezo. El apóstol llega al cierre de la enseñanza sobre el comportamiento de los creyentes en las invitaciones a comidas con los no creyentes. Y ha estado enseñando que es necesario edificar a los hermanos. Por consiguiente, el ser tropiezo a los débiles en este asunto es contrario completamente a la edificación. La mayor atención que debe ser puesta en relación con todos en declinar de los derechos para ocuparse en el amor que edifica y no ser ocasión de pecado para los demás. Romanos capítulo 14, versículo 13 y versículo 21 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Note que este mal comportamiento egoísta y carnal se manifiesta especialmente grave con los que el apóstol llama niños en Cristo. Ya el Señor habló de este problema en su ministerio de enseñanza, cuando dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Marcos capítulo 9, versículo 42. Continúa diciendo este versículo: ni a judíos. Note cómo la extensión del mandamiento es absoluta, ya que ha de tenerse cuidado de no ofender ni tampoco ser de piedra de tropiezo a los judíos, a quienes el apóstol menciona en primer lugar. Estos, como se ha considerado anteriormente, tenían profundos reparos en adaptarse a la libertad cristiana, en razón de su historia y también de sus tradiciones. Para salvaguardar este problema, se había establecido en un principio el acuerdo que evitara esto en el Concilio de Jerusalén, donde dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 y los versículos 28 y 29: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Continúa diciendo este versículo: ni a gentiles. El mismo cuidado había de tenerse también con los gentiles, a quienes aquí el apóstol menciona como griegos. Es cierto que estos no se escandalizarían por comer carne sacrificada a los ídolos, puesto que ellos mismos promovían esta acción. Sin embargo, muchos de los creyentes en el entorno de Corinto procedían de este grupo social, y algunos de ellos tenían una extrema sensibilidad a cuanto tenía que ver con la idolatría, de la que habían salido, de modo que el creyente fuerte debía velar para no ser un obstáculo en la vida de estos conversos. El amor, comprometido con los débiles, es una forma de testimonio ante el mundo. Juan capítulo 13 y versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sigue diciendo este versículo: ni a la iglesia de Dios. Aquí termina la mención de los grupos con una referencia a la iglesia. Sin distinción de procedencia,
ya que todos somos uno en Cristo. La Iglesia, como propiedad divina establecida en Cristo y formada por hermanos de distintos niveles y edades espiritual, debe ser objeto de respeto y también de atención, a fin de que nadie se escandalice por una acción de incorrecto uso de la libertad, especialmente cuando el comportamiento produce escándalo a otros. La conclusión es bien sencilla. Un cristiano ha de vivir en forma irreprochable en cualquier situación en que se pueda encontrar. El objetivo de la renuncia a todos estos derechos se pone de manifiesto en el versículo siguiente, con el que cierra el párrafo y la enseñanza sobre el correcto uso de la libertad cristiana. Continúa ahora con el versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Comienza diciendo este versículo, como también yo en todas las cosas agrado a todos. El ejemplo apostólico respalda la enseñanza dada, ya que como el Señor hizo antes de enseñar, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 1. Así también, por tanto, su siervo debería de hacerlo. Y el ejemplo del apóstol, en cuanto demandaba a otros, servía de firmeza a esas demandas, ya que él cumplía cuanto pedía que cumplieran los creyentes. La instrucción de hacerse todo a todos fue un estilo de vida, como señala el capítulo 9 y los versículos 19 al 22, ya que era ejemplo continuo no solo de enseñanza, sino de cómo llevar a la práctica las enseñanzas sobre la ética cristiana. Pablo se sujetaba a las demandas que establece para otros, como señala la primera carta de Timoteo capítulo 4 y versículo 12. Y también en Tito capítulo 2 versículo 7 sigue diciendo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. No consistía en alcanzar lo que para él pudiera ser de provecho, sino que superditaba todos sus derechos al bien ajeno, como señala el capítulo 9, versículos 15 al 19. Estaba siempre dispuesto y lo estaba para prestar ayuda. No importa quién la necesitase, podía ser un judío, podía ser un gentil o un cristiano. En todo cuanto hacía, el apóstol buscaba la gloria de aquel que lo había llamado y además puesto en el apostolado. De ahí que nada hacía para provecho personal, sino para el de muchos. Sigue diciendo este versículo, la última parte, para que sean salvos. Note cómo el propósito para este compromiso de vida era para que sean salvos. Tanto fuese la salvación de los incrédulos como el éxito en la vida de los creyentes. Esto viene a ser confirmación de otra advertencia anterior, para que, por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, como dice esta primera carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 11. Y voy concluyendo con esto. Hay dos grandes reglas para guiarnos en nuestra vida cristiana. La primera es la gloria de Dios y la segunda es el bien de nuestros semejantes. Los jóvenes cristianos se encuentran a veces ante decisiones acerca de si un cierto curso de acción le es lícito o no lo es. Pero aquí tenemos una buena norma que aplicar.
Y en la siguiente, ¿hay gloria para Dios en aquello? ¿Puede inclinar tu cabeza antes de participar en ello, pidiéndole al Señor que sea glorificado por lo que estás a punto de hacer? Amigo y amiga oyente, todo lo que haces normalmente suele ser para tu propio provecho, y como se suele decir, y basta. Ya que muchas personas suelen decir, si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Pero también quizás lo que hagas es para tu propia vanagloria, tu propio orgullo, etcétera, etcétera. Amigo y amiga oyente, si no tienes todavía a Jesucristo en tu corazón, por muchas obras que tú puedas hacer, ninguna de ellas será para la gloria de Dios, ya que toda obra que hagas sin Cristo Jesús, para Dios es, como dice la palabra de Dios, como trapos de inmundicia. Pero en cambio, si aceptas a Jesús en tu corazón, será su Espíritu, es decir, el Espíritu de Cristo, que te moverá a hacer cosas y hacerlas no tanto para ti, sino para la gloria de Dios, y Dios te bendecirá por ello. Es por eso que mi amigo, mi amiga, es hora de que tú inclines tu rostro, de que tú busques a Dios y aceptes a Cristo en tu corazón. Ora conmigo ahí a donde estás y repite esta oración que yo voy a hacer. Señor Jesucristo, vengo delante de ti, y ciertamente hasta ahora solamente me he preocupado de mí y solamente de mí. Pero ahora quiero pedirte perdón por el mal que haya podido hacer a mi familia, a mis amigos y demás personas. Me arrepiento de todos mis pecados y ahora te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.